¿Cuáles van a ser los principales factores que dominarán el comportamiento de los mercados en los próximos días? En esta semana, sin duda, el factor dominante va a ser el comienzo de la temporada de resultados de empresas en Estados Unidos. Dentro de unos pocos días más va a comenzar el mismo ciclo en Europa. Y eso, de alguna manera, ha generado un alto nivel de expectativas, dado que son los resultados del primer trimestre de este año que se van a comparar con los del primer trimestre del año 2020. Recordemos que en particular en el sector bancario, que van a ser justamente los primeros resultados que se van a divulgar, el primer trimestre del año pasado había sido muy duro en materia de resultados, dado que muchas instituciones financieras, ante el inicio de la amenaza del coronavirus, habían hecho fuertes previsiones de créditos incobrables en sus balances. Por lo tanto, seguramente en el primer trimestre de este año comience a revertirse lo que fue un año negativo en general para los resultados de las empresas financieras por justamente ese factor de previsionamiento de créditos. De allí que se espera en general para este primer trimestre de este año un fuerte crecimiento en las ganancias respecto del primer trimestre del año pasado. Eso es además sumamente importante porque recordemos que en buena medida el crecimiento de los índices accionarios durante el año 2020 estuvo marcado por la expectativa de que justamente las ganancias de las empresas se iban a recuperar a lo largo del año 2021. Entonces, en esta temporada de resultados que comienza es cuando esa expectativa va a comenzar a materializarse o no en realidad. Por lo tanto, es objeto de atención lo que pase con los resultados a partir de esta semana. Como decíamos, los primeros van a ser los de las empresas financieras. Aquí es donde se esperan las mayores recuperaciones respecto del año pasado, pero obviamente en las próximas semanas también iremos viendo si se confirman en general las expectativas, que parecen ser bastante elevadas. O sea, la media de los analistas espera un aumento en las ganancias del orden del 25% para el primer trimestre de este año en comparación con el reporte del primer trimestre del año 2020, o sea que es realmente una expectativa ambiciosa y habrá que ver cómo ello se va materializando a medida que se van conociendo los resultados y qué impacto termina teniendo eso sobre la evolución de los índices accionarios. Las expectativas para Europa son incluso aún un poco mayores, en el orden del 30% de crecimiento, o sea que realmente es una temporada de ganancias con expectativas muy altas, no del todo imposible de materializar, pero donde las decepciones podrían generar alguna turbulencia, digamos, en los mercados, a lo cual sin duda va a haber que estar atentos. Por otro lado, también se dio a conocer hoy martes 13, el dato de inflación en Estados Unidos, que también era esperado con mucha expectativa, porque recordemos que en marzo del año pasado se había dado una caída muy abrupta en el precio del combustible. Recordemos aquellos episodios de marzo, abril del año pasado, cuando incluso los futuros del petróleo llegaron a estar en valores negativos durante algún día. Por lo tanto, ya se descontaba por parte de los distintos analistas un fuerte crecimiento en el índice de precios al consumo en marzo de este año contra marzo del año pasado, justamente por el repunte en el precio de la energía. Y efectivamente fue así, incluso un poco mayor de lo esperado. Los precios al consumo crecieron del orden del 2,6% interanual en Estados Unidos, con un aumento del 9,1% en los precios de la energía. El dato fue un poco mayor que incluso que los que se esperaba en el mercado, pero de todas maneras la reacción terminó siendo bastante favorable.
porque bien mirado el número, cuando uno toma lo que es la inflación en Estados Unidos sin alimentos ni energía, que es el indicador que suele tomar la Reserva Federal como indicador del núcleo de la inflación y de cómo viene la parte dura, digamos, de la inflación en términos de tendencia, esa, esa medición saltó a 1,6% de variación interanual en comparación con el 1,3% de febrero, lo cual, digamos, todavía lo ubica por debajo del 2% que tiene como objetivo la Reserva Federal, tranquilizando de alguna forma la mayor parte de los temores en cuanto a que la inflación esté creciendo de una manera que va más allá de las expectativas de la Reserva Federal. O sea, el número de marzo, con todos los aditamentos que podía tener, de alguna manera marca que la recuperación económica, por un lado, está existiendo y está dándose un aumento en la demanda, pero sin que eso cause una aceleración de la inflación que lleve a provocar un cambio abrupto en la política monetaria. Por eso, en la jornada de hoy se dio tanto un aumento en los valores de las acciones como también un descenso en la curva de rendimientos, que de hecho en las licitaciones de bonos de más de 10 años, 10, 20, 30 años, durante esta semana marcó incluso algún leve descenso en los spreads, achatando algo la curva respecto a lo que se venía observando en los días anteriores. Por lo tanto, se confirma un poco lo que habíamos señalado en informes anteriores en cuanto a que los temores del mercado sobre una aceleración de la inflación y cómo eso eventualmente se podía estar reflejando en la tasa de interés y eventualmente afectando negativamente el desempeño de las acciones, ciertamente parecían sobreestimados y por el momento, por lo que es hasta el momento los datos de inflación, nuestro parecer parece confirmado por los hechos. Así que, de vuelta, digamos, a lo que realmente importa, lo que sin duda va a marcar la tónica de la evolución del mercado accionario en las próximas semanas va a ser el conocimiento que vayamos teniendo de los resultados de las distintas empresas durante este trimestre. Así que será cuestión de ver cada día qué novedades vamos teniendo al respecto y cómo de alguna manera todo este comportamiento tan vigoroso que tuvo el mercado durante el año pasado y comienzo de este año finalmente también se ratifica en resultados acorde por parte de las empresas.